Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del registro de impagados judiciales, que es el primer fichero de morosidad judicial creado por el Consejo General de la Abogacía Española. Ha sido creado en colaboración con Informa DIB y con la multinacional de negocio Everis. La finalidad de este registro es poner a vuestra disposición una plataforma tecnológica de uso exclusivo para los abogados, que os va a permitir realizar gestiones de cobro desde de vuestros impagos y de los de vuestros clientes a través de un procedimiento informatizado de reclamación de deudas que concluye, en caso de impago, con la inclusión del deudor en un fichero de morosos especializado. Como colegio, lógicamente, nos adherimos a este proyecto que ya se inició en el pasado mes de junio, solicitando la adhesión al mismo en ese momento por parte del Consejo General de la Abogacía Española y Desarrollo de Aplicaciones Jurídicas. Como sabéis, las actuales circunstancias nos han obligado a adaptar la formación y el resto de actos a este formato online. Al igual que ha ocurrido con la formación de reciclaje del turno oficio, hemos creído conveniente y nos proponemos presentar esta nueva herramienta también en formato online. Creo que es importante que conozcamos toda la utilidad y el funcionamiento de este fichero, que sin duda nos va a ser muy útil. Para ello nos acompañan esta tarde Eleazar González, director de negocio, y Reyes Rodríguez Sarsa, responsable legal del registro de impagados judiciales. A lo largo de la intervención de ambos vais a poder plantear todas las dudas y cuestiones que os vayan surgiendo y además ellos os van a ir resolviendo sobre la marcha. Al final de las intervenciones se abrirá un turno de preguntas para atender a todas aquellas personas que han quedado pendientes o las cuestiones que puedan surgir. Sin más, de nuevo, agradezco la presencia aquí esta tarde de Eleazar González, directora de negocio, y a continuación intervendrá la misma y con posterioridad Reyes González tomará la palabra. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y estáis en vuestra casa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acudir a esta charla online informativa acerca de uno de los proyectos más ambiciosos de la abogacía española. Gracias, por supuesto, al colegio por darnos esta oportunidad de presentarlo y al decano por acompañarnos. Lo primero que quería deciros es que la transformación digital del sector es un hecho y proyectos como el que vamos a presentar hoy aquí es buena prueba de ello. La abogacía española está siempre desarrollando proyectos que faciliten la labor de los colegiados y este proyecto, pionero en el mundo, está llamado a convertirse con la ayuda de todos en una herramienta al servicio de la abogacía y de la justicia. Si os parece, voy a explicaros qué empresas integran, aunque nos lo ha adelantado ya el decano, qué empresas integran el proyecto. Por un lado tenemos a Everis, a NNT Data Group, que es una de las mayores consultoras multinacionales, de las más grandes del mundo, hace consultoría militar, grandes proyectos de consultoría, y es la compañía estatal telefónica de Japón. Por otro lado tenemos a Informa DIB, que es una sociedad anónima estatal, líder en el suministro de información comercial y filial del Grupo CESTE. Por supuesto, el Consejo General de la Abogacía Española como punta de lanza de este proyecto y avalando también pues, esa rigurosidad de la herramienta. Y por último tenemos a ICIRED, que es la startup granadina, que ha desarrollado la idea de negocio y ha aglutinado a todos los socios. Si os parece, voy a contar también la historia de cómo surge el RIG, porque la idea original fue de un compañero vuestro de Granada, Enrique Zarza, que en su despacho para el año 2007, cuando llegó la hecatombe del sector inmobiliario, empezaron a llegar las devoluciones de pagarés en grandes cantidades y Enrique se dio cuenta de que había deudores a los que se le había instado en un procedimiento judicial y ya le tenían puesto otro pleito en su despacho con otro acreedor. Es decir, estaban poniendo pleitos en el mismo despacho al mismo deudor, pero con diferente acreedor y ellos no lo sabían. Por aquel entonces no se entendía
cómo los acreedores, que solían ser los proveedores de material de construcción, no se habían protegido de los impagos compartiendo información entre ellos. A raíz de este problema investigó y se dio cuenta de que solo los bancos, que estaban medio organizados con los ficheros ya conocidos como RAI, Experian o SNEF, que quizá este último sea el que más conocéis, y eran solo estos ficheros los que compartían información sobre los impagos. Solo las entidades financieras, las suministradoras, los seguros de riesgo y entidades de telecomunicaciones de este país estaban compartiendo sus deudas en estos ficheros de morosidad. Todo el mundo sabe lo que supone estar en uno de estos ficheros, y es que te cierran el crédito de las entidades financieras. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues que estos ficheros tan solo cubren el 20% de toda la deuda en mora, que es lo que representa el iceberg, es decir, toda la deuda del país. Si tú ahora mismo quieres adoptar una política de riesgo para tu empresa o para un cliente y consultar si la otra parte es solvente o buen pagador, estos ficheros te van a responder con la información de la que disponen, que es ese 20%. Por ejemplo, si un empresario que tiene su banco al día, los pagos con los suministros a Vodafone o Canal Plus, pues no aparece ningún fichero de morosidad, pero sin embargo puede estar financiándose con las deudas a los proveedores o sin pagar a los empleados, sin pagar el alquiler, es decir, un montón de morosidad que no consta actualmente en ningún registro. Entonces, en este proyecto, pues básicamente nace basándose en la economía colaborativa, donde las personas puedan compartir dicha información en una plataforma que en este caso son sentencias judiciales firmes y donde esta información no está llegando a ningún sitio. Además, como luego explicará mi compañera Reyes, el funcionamiento del registro del RIJ, del Registro de Impagados Judiciales, es una potente herramienta de recobro porque gracias a la comunicación que tenemos con el sistema financiero podemos decirles que este señor no paga y tiene una sentencia judicial firme que la avala. Actualmente, por daros algunas cifras, son más de 34 millones de euros de deuda subida a la plataforma en un año y medio, y cada mes crecen exponencialmente los usuarios registrados y que hacen uso de esta plataforma. Y por último, por daros unas cifras de la cantidad de sentencias que hay a día de hoy acumuladas por año, en el año 2018, en esa memoria de 2018 que se han sacado los datos en 2019, se han ejecutado 2,4 millones de sentencias aproximadamente y miles de ellas son infructuosas. El cliente que teniendo una sentencia favorable intenta ejecutarla y el deudor condenado no tiene nada más que el DNI a su nombre, pues crea una frustración y no se ve satisfecho, por muy buen trabajo que se haya hecho, por muy brillante que sea el abogado. Si el cliente no cobra, el pleito pues no sirve de nada. Y creemos que es obligación del abogado el hacer todo lo posible para que su cliente cobre, y por ello y para ello os venimos a presentar hoy esta herramienta, que es el Registro de Impagados Judiciales, como ayuda a esta herramienta, a este recobro. Os voy a pasar ahora mismo con mi compañera Reyes Rodríguez, que es la responsable legal del Registro de Impagados. Ella es abogada y os va a explicar mucho más a detalle pues todas las cuestiones más técnicas y legales. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra atención. Mi objetivo en esta presentación esta tarde es daros a conocer esta herramienta. Perdonadme que ¿me escucháis? Por favor. Bueno, disculpad, algún problema ha habido, pero no sé exactamente cuál es. Bueno, mi objetivo en esta presentación es daros a conocer el Registro de Impagados Judiciales, que considero que es una herramienta importantísima para nuestro sector. Veréis, el registro tiene la gran importancia de ayudarnos en nuestro día a día profesional. Como sabéis todos, los juzgados y tribunales están saturados, no tenemos ni medios personales ni materiales para dotar de agilidad a la justicia, y ahora con la pandemia este problema se está agudizando aún más. Son muchísimas las sentencias que quedan infructuosas. Nos ha comentado Eleazar que son más de 2.300.000 sentencias las que se han ejecutado el año anterior, y de ellas más del 62% ha quedado sin cumplirse.
Eso genera una desconfianza en el cliente que piensa que el abogado que ha intervenido en el asunto no ha hecho todo lo posible por ayudarle. Además, nosotros también genera una frustración muy grande que aunque hayamos hecho un trabajo muy brillante, no hemos conseguido que nuestro cliente cobre. Y otro de los grandísimos problemas que tenemos los abogados es los impagos. Somos muchos los compañeros que incluso después de jurar una cuenta no conseguimos poder cobrar nuestras minutas. Consciente de ello, el Consejo General de la Abogacía ha creado el registro de impagados judiciales, que en esta próxima diapositiva que os voy a mostrar vais a poder observar. Veréis, esta diapositiva es la que os voy a dar una visión global de lo que es el registro de impagados judiciales. Quiero que la miréis de abajo arriba. Os pido que la miréis así porque así es como vais a entender realmente cómo funciona el flujo de la información. Veréis, como he dicho, el Consejo General de la Abogacía, consciente de los problemas que tenemos los abogados, ha creado esta plataforma online a la que una vez que vosotros accedáis y os registréis, vais a poder reclamar a través de ella las cantidades que tengáis reconocidas en una resolución judicial firme. Esas cantidades se van a reclamar a través de un procedimiento automatizado que va a concluir, como ha dicho nuestro querido decano, la inclusión del deudor en el fichero de morosos RIC si es que hay un impago. El fichero de morosos RIC es un fichero totalmente pionero y revolucionario. Es pionero y revolucionario por dos cosas. Primero, por el tipo de información que recoge, que no es otra que la información que vosotros gestionáis en vuestros despachos cada día. La deuda de pensiones de alimentos, deuda de cuotas de comunidad, deudas de alquiler, deudas generadas por una liquidación de una herencia o por una partición de una herencia, una liquidación de una sociedad gananciales. Cualquier deuda que a vosotros se os ocurra que podéis gestionar en vuestros despachos es la deuda que hace que aflore el registro de impagados judiciales. Hasta ahora esa deuda no se registraba en ningún fichero de morosos. Los ficheros tradicionales de morosos, de los que antes hemos hablado, no registraban nunca esta deuda, registraban solamente deuda financiera o deuda de las grandes compañías de suministro, pero nunca la deuda que vosotros gestionáis en vuestros despachos, que ahora por primera vez va a aflorar. Esa deuda de la que nos hablaba Eleazar, que se aparece en la parte oculta del iceberg y que entendemos que viene a ser aproximadamente un 80% de la deuda en mora del país. Fijaros la magnitud de la deuda que vosotros gestionáis. Esa deuda, como os digo, hasta ahora no se recogía en ningún fichero. Esa es la primera gran novedad del registro de impagados judiciales. La segunda gran novedad del registro de impagados judiciales está en que esa información que vosotros publicáis en el mismo va a llegar a millones de usuarios. Va a llegar a todo el sistema financiero y a todo el tejido empresarial. Va a llegar a particulares, a empresas, a bancos, va a llegar a cualquier rincón del país. ¿Cómo hacemos ese efecto de difusión de la información? Por lo que os pedía que mirarais de abajo arriba esta diapositiva. Lo hacemos a través de tres vías. Por una parte, cualquier abogado del país va a poder consultar de manera gratuita la información que hay publicada en el RIG. La información que cualquier abogado del país haya publicado en el RIG, cualquier otro abogado va a poderla consultar gratuitamente para dar un servicio a sus clientes. Imaginad, por ejemplo, un cliente vuestro que sea un particular que va a alquilar un piso y os pedirá que consultéis si su futuro inquilino está inscrito en el registro de morosos. Si figura inscrito en el RIG, es muy probable que le deniegue la contratación. O imaginad que un cliente vuestro, que es una empresa que vaya a hacer una venta de mercadería y vaya a hacerla con un pago aplazado, os pedirá que consultéis si su cliente está inscrito en el RIG, si aparece con deuda en el RIG y si así probablemente le va a denegar la contratación o cuando menos le va a denegar ese pago aplazado. La segunda gran vía de difusión de la información la hacemos a través de Informa. Informa D&B es uno de nuestros socios estratégicos, es una mercantil estatal que pertenece al grupo CESCE y son líderes en la información comercial y el riesgo. Con ellos tenemos suscrito un contrato de prestación de servicios en virtud del cual ellos pueden acceder a nuestra base de datos de personas jurídicas e incluir esa información en sus informes comerciales.
Los informes comerciales de empresa de Informa son consultados diariamente por el 95% de los bancos, antes de conceder un préstamo, antes de conceder una hipoteca, por todas las entidades financieras, antes de dar un crédito al consumo, a la hora de financiar a plazo una lavadora o una televisión, es consultado los informes comerciales de Informa. También es consultada Informa por todas las empresas, ya sean autónomos, pymes o grandes empresas. La tercera gran vía de difusión de la información la hacemos a través de Experian, en virtud de un contrato que hemos firmado recientemente y que ha venido a cerrar este círculo de información, de difusión de la información. Experian es una compañía multinacional, líder en el sector de la información crediticia, y con ellos tenemos suscrito un contrato similar al de Informa, en virtud del cual todos los datos de personas físicas incluidas en el fichero RIG van a llegar a las entidades financieras, a más de 25.000 oficinas bancarias, a todos los particulares y a todas las empresas. Como veis, estar inscrito en un fichero de morosos como el registro de impagados judiciales va a afectar a la capacidad crediticia del deudor, va a afectar a su reputación empresarial y le va a crear un bloqueo, una presión social y económica de tal magnitud que si quiere poder seguir contratando y quiere poder tener financiación, se va a tener que poner en contacto con vosotros, con los abogados que hayáis subido la información a la plataforma para pagaros o al menos para llegar a un acuerdo de pago. En esta segunda diapositiva que os muestro, por favor, así. En esta segunda diapositiva os hablo del valor diferencial del registro de impagados judiciales. Ya he adelantado en parte que la información que se registra en el RIG hasta ahora no estaba disponible en los mercados. De manera que cuando una persona iba a pedir un préstamo, el director del banco no tenía la posibilidad de tener acceso a esa información. Solamente podía ver si esa persona tenía deuda financiera o si esa persona tenía deuda a las grandes compañías de suministro, es decir, la información del 20% de arriba del iceberg del que antes hablábamos. Ahora, ¿qué ocurre? Que el registro de impagados judiciales mejora cualquier proceso de scoring o de rating porque el director de banco va a tener acceso a esa información de la parte de abajo del iceberg, esa información que vosotros gestionáis en vuestros despachos, de manera que cuando vaya a intentar dar ese préstamo, cuando vaya a hacer la valoración del riesgo, va a tener acceso a esa información. Y aunque estén pagados los préstamos, aunque estén pagadas las grandes compañías de suministro, si se encuentra a un prestatario que no paga la pensión de alimentos o que no paga las cuotas de comunidad de propietarios, pues el préstamo va a ser denegado. Esa es la grandeza del registro de impagados judiciales. Está basado en la economía colaborativa por la que millones de usuarios se benefician de la información compartida. Si os parece, a continuación voy a pasar a daros con más detalle lo que es el registro. Mirad, el RIG es una potente herramienta de recobro y una maravillosa herramienta de consulta para evitar impagos futuros. De la forma que habéis visto, se convierte en estas dos posibilidades, da estos dos servicios, el de recobro y el de consulta. En la siguiente diapositiva que os muestro, podéis ver qué deudas podemos publicar en el registro de impagados judiciales. Vamos a poder publicar deudas que sean ciertas, vencidas, exigibles, reconocidas en resolución judicial firme, que no sean inferiores a 50 euros y que tengan una antigüedad máxima de 5 años desde el vencimiento de la obligación. Es muy importante en este punto destacar dos aspectos. Por una parte, las deudas deben ser vencidas. Os hago hincapié en esto de que deben ser vencidas porque al RIG no podemos subir deuda presupuestada, con lo cual cuando estamos en una ejecución y tenemos cantidades presupuestadas para costas e intereses, no podremos subirlas a la plataforma, tendremos que subir los intereses y las costas cuando ya estén tasadas, cuando ya estén liquidadas. Respecto al punto sexto, el periodo máximo de vigencia que puede estar una deuda en el registro de impagados judiciales es de 5 años desde el vencimiento de la obligación. Este plazo de 5 años es un plazo de caducidad,
no es un plazo de prescripción, no tiene nada que ver con la prescripción de las deudas, ¿vale? Este plazo lo marca el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y es igual para todos los ficheros de morosos, no solamente para el registro de impagados judiciales. Tenéis que tener en cuenta, y como estoy hablando con abogados, sé que lo entenderéis, que el vencimiento de la obligación no siempre va a coincidir con la resolución judicial que reconozca la existencia de la deuda, que es lo que vosotros subís a la plataforma. Habrá casos en los que sí coincida el momento de contar esos 5 años, el momento de inicio de esos 5 años, con la resolución judicial firme, pero habrá otros momentos en los que no. Os pongo ejemplos. Imaginad en una liquidación de unos intereses ordinarios o unos intereses moratorios, que no procesales, porque hemos visto ya que los procesales serían presupuestados. Estamos hablando de intereses ordinarios o moratorios. El auto de liquidación de esos intereses coincidirá con el momento en que empiezan a contar los 5 años de vigencia máxima de la deuda en el registro. O, por ejemplo, cuando estemos hablando de una tasación de costas, empezaremos a contar esos 5 años desde el decreto, desde la firmeza del decreto de tasación. O cuando estemos hablando de una sentencia de condena al pago de una indemnización, la sentencia es la que fija la cantidad a pagar y, por tanto, en ese momento empezarán a correr esos 5 años de periodo máximo de vigencia de la deuda en el RIF. Pero habrá casos en los que no coincidan. Os pongo un ejemplo. Si habéis reclamado deudas de cuotas de comunidad de propietarios a través de un procedimiento monitorio y no ha habido oposición, os darán el decreto de archivo del procedimiento monitorio. No se transformará ni en verbal ni en ordinario al no haber habido oposición. Ese momento en el que a vosotros os dan ese decreto de archivo nunca podrá ser el momento en el que empiecen a contar esos 5 años, sino que os tendréis que ir al momento en que se liquidó la deuda, allá en la Junta General de Propietarios, y ese será el momento en el que empiecen a contar los 5 años de permanencia máxima en el registro. En la siguiente diapositiva os explico quién aporta la información al fichero RIF. El fichero RIF es un fichero que está creado por abogados y para su uso específico por abogados, de manera que la información siempre la vais a aportar vosotros, los abogados. La aportaréis bien para subir a la plataforma, para reclamar en la plataforma deuda propia, como por ejemplo en una jura de cuentas, o lo haréis para reclamar deuda de vuestros clientes. Si actuáis en nombre de vuestros clientes, tendréis que hacerlo a través de un modelo de representación, de autorización, que encontraréis en la propia plataforma. Os lo podréis descargar y con ese modelo podréis actuar en representación de ellos. En esta siguiente diapositiva os muestro quién puede consultar el RIF. Hemos dicho que era una herramienta de recobro y una herramienta de consulta. ¿Quién va a poder consultar el RIF? Siempre a través de vosotros, los abogados, van a poder consultar el fichero. Quienes tengan la autorización del afectado, que no siempre va a ser posible porque no siempre el deudor afectado os va a permitir, os va a dar esa autorización, o en caso de que no tengáis esa autorización, quien goce de interés legítimo. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece que goza de interés legítimo aquel consultante que mantenga con el afectado deudor, que mantenga vigente con él un contrato que implique el abono de una cuantía pecuniaria, o bien que ese contrato se vaya a celebrar en un futuro y que implique un pago aplazado o un fraccionamiento de la deuda. Muchas veces me preguntáis, si el contrato aún no se ha celebrado entre el consultante y el afectado deudor, ¿cómo puedo yo acreditar en el RIF que tengo interés legítimo? La respuesta es sencilla, basta con que informéis al deudor, no hace falta que os autorice, simplemente le diréis, oye, voy a contratar contigo y antes de contratar voy a consultar si tiene algún impago en el registro de impagados judiciales. Bastará la información. A continuación os muestro cómo es el proceso de inclusión de una deuda en el registro de impagados judiciales. Es muy fácil, muy sencillo, vais a ver que lo podéis hacer en menos de 10 minutos. El acceso a la plataforma comienza por vuestra parte a través de la web www.registroimpagadosjudiciales.es o bien a través del portal
de la Abogacía Española, www.abogacía.es, a través de la aplicación Red de Abogacía, o ahora ya, desde que tenéis suscrito el convenio con el registro, el Colegio de Abogados de Córdoba, podéis acceder también a través de la página web de vuestro colegio. Una vez que habéis accedido a la plataforma, la página web de vuestro colegio, imagino que la conocéis, www.icacórdoba.com. Una vez que habéis accedido a la plataforma, para registraros se os pide una serie de información muy básica acerca del deudor, el acreedor, la deuda, el procedimiento judicial en el que ha sido dictada la resolución judicial firme que acredita la existencia de esa deuda, y también os van a pedir que aportéis, que escaneéis y subáis la resolución judicial firme. Una vez que el equipo de validación del registro de impagados judiciales vemos que la información que habéis subido es correcta y que reúne los requisitos pertinentes, comienza ese procedimiento automatizado de reclamación en el que hacemos un primer requerimiento de pago al deudor con los datos del acreedor. O sea, lo hacemos en nombre del acreedor y con todos los datos del abogado, en el que le vamos a dar un plazo de 5 días al deudor para que pague, y con la advertencia expresa de que si no paga en ese plazo de 5 días va a ser incluido en el fichero de morosos RIG. Si transcurren esos 5 días y el deudor no paga, enviaremos una segunda notificación informándole de que ya ha sido incluido en el fichero de morosos RIG. Esa segunda notificación ya no la envía el abogado ni la enviamos en nombre del acreedor, sino que la enviamos en nombre de la plataforma. Y le informamos que ha sido incluido en el fichero, que tiene 30 días para ejercitar sus derechos ARSOL, acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad, y que durante esos 30 días los datos van a permanecer bloqueados, que aún no van a ser visibles. Si transcurren esos 30 días y el deudor no paga, o bien no ejercita sus derechos, o incluso habiéndolo ejercitado, la reclamación no prosperara porque desde el equipo de validación viéramos que no reúne los requisitos pertinentes, esos datos que hasta ahora, como os digo, estaban bloqueados, se desbloquean y ya sí se hacen visibles. Y una vez que se hacen visibles, son accesibles para que se dé esa difusión de la que hablé al inicio de la presentación, por las 3 vías. Por la vía de la consulta directa y gratuita por parte de cualquier abogado del país, por parte de Informa, que puede acceder a los datos de personas jurídicas y dar esa difusión de la que hemos hablado, y por parte de Experian, que puede acceder a los datos de personas físicas, igualmente llevarlos hasta las 25.000 oficinas bancarias, todas las entidades financieras y el tejido empresarial. A continuación os muestro cómo sería un informe de consulta de los que podríais hacer vosotros los abogados de manera gratuita. En este informe de consulta vosotros simplemente tendréis que meter los datos del consultado y se os daría la información acerca de la fecha de la deuda, el origen de la deuda y el importe reclamado. Igualmente, en la siguiente diapositiva podéis ver cómo sería el resultado de la búsqueda a través de Informa. El resultado de la búsqueda a través de Informa no es gratuito porque Informa en sus informes comerciales os facilita otra información extra, además de la del registro de impagados judiciales. Los informes comerciales de empresa de Informa están diseñados especialmente para los abogados y lo han hecho sentándose con la abogacía y escuchando cuáles eran nuestras necesidades, para que podamos conocer mejor al contrario, para que podamos defender de la mejor manera los intereses de nuestros clientes. Y de toda su extensa base de datos, pues nos facilitan aquellos que de verdad han resultado de nuestro interés. Si vosotros veis en esta pantalla, una vez que consultéis por CIF, os saldrá, aquí os he puesto entre corchetes, que la persona consultada aparece con deuda en el registro de impagados judiciales. Si pincháis ahí, se os desplegaría esta otra pantalla que veis a la izquierda y ahí os daría la información judicial que aparece en el registro.
Si queréis, podéis conseguir este tipo de informes de manera gratuita, ya que con solo daros de alta en el servicio de e-Informa en la web de la abogacía, vais a poderlos probar de forma gratuita. Creo que os facilitan 3 de estos informes. Así que os invito a que los probéis porque son de bastante utilidad. Bueno, pues ahora os voy a hablar de la legalidad del RIG. Imagino que os surgen dudas, sobre todo me imagino en tema de protección de datos, si se puede subir a la plataforma de una forma legal la información de personas físicas y la información de personas jurídicas, y además si el RIG cumple con todos los valores del Código Deontológico de la Abogacía y con todos los requisitos que exige la Agencia Española de Protección de Datos. La respuesta es que sí, podéis estar tranquilos. Me voy a centrar en lo que me parece más importante, porque es lo que siempre me suelen consultar los compañeros, que es la subida a la plataforma de deuda de personas físicas. Veréis, es totalmente legal porque el registro de impagados judiciales cumple exhaustivamente con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que lo que nos viene a decir es que la deuda se suba a la plataforma por el acreedor o por quien la suba por su cuenta de interés. Esto lo cumplimos. Vosotros subiréis la deuda como acreedores mismos vosotros o por cuenta de interés de vuestros clientes, con lo cual el primer requisito se cumple. En segundo lugar, el segundo requisito es que la deuda cumpla una serie de requisitos, que sea cierta, vencida, exigible, no inferior a 50 euros, que no esté siendo objeto de discusión y que no se mantenga en el sistema por más de 5 años desde el vencimiento de la obligación. Como veis, esto también se cumple. Nunca una deuda va a ser menos discutida que la reconocida en una resolución judicial firme, con lo cual este requisito también se cumple. Lo tercero que nos exige la Ley Orgánica de Protección de Datos es que hayamos informado al deudor, o bien en el requerimiento previo o cuando contratamos con él, de que vamos a incluirlo en el registro de impagados judiciales en caso de que no pague. Como veis, esto lo cumplimos porque nosotros hacemos un primer requerimiento previo en nombre del deudor, en el que le advertimos que si no paga en un plazo de 5 días va a ser incluido en el fichero. Y por último, nos pide el último requisito en materia de protección de datos, que es que una vez que esté incluido el deudor en la plataforma, la empresa que mantiene el sistema le informe de que ha sido incluido. Eso también lo cumplimos. Como he explicado, la empresa de desarrollo de aplicaciones jurídicas manda esa segunda notificación en la que le explica al deudor que ha sido incluido en el fichero por no pagar la cantidad reclamada. Con lo cual veis que se cumplen todos los requisitos. En cuanto a los valores deontológicos, también se cumplen porque la duda que más os suele surgir es la del deber de secreto profesional. Siempre me preguntáis, Reyes, ¿se cumple el deber de secreto profesional? La respuesta es que sí, porque cuando vosotros subís a la plataforma deuda vuestra, deuda en la que vosotros sois los acreedores, no estáis obligados por ese deber de secreto profesional. Y cuando subís a la plataforma deuda de vuestros clientes, lo estaréis haciendo a través de ese modelo de autorización o ese modelo de representación del que hemos hablado antes, que podéis descargar de la plataforma y, por tanto, tampoco se estará viendo vulnerado el deber de secreto profesional. A continuación, os voy a hablar de las ventajas del registro de impagados judiciales, que desde mi punto de vista son muchísimas. El RIG facilita y agiliza el recobro, como ya habéis visto, no es un sustitutivo de la ejecución, sino que es una herramienta de apoyo, es un complemento. Además, es una maravillosa herramienta de consulta para poder prevenir impagos futuros, como hemos visto, y es un soporte maravilloso en la relación entre el abogado y el cliente, que como vimos al inicio de la exposición puede estar dañada porque el cliente puede considerar que al no haberse cumplido su sentencia es porque el abogado no ha hecho todo lo que podía, no ha trabajado todo lo que podía por conseguir que se cumpliera su sentencia. Además, habéis visto que el método RIG es un método muy cómodo, muy sencillo, ya habéis visto cómo en muy poquitos pasos subir la información a la plataforma y a partir de ahí nosotros nos encargamos de todo. Es un servicio totalmente transparente
en el sentido de que vaya a estar informado en tiempo real del estado de vuestra reclamación y además vaya a contar con el apoyo de un tramitador que os va a dar apoyo y soporte tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista operativo, tecnológico, para cualquier problema que os surja. Y por último, el precio. El precio del registro de impagados judiciales es muy competitivo. Asciende a 29,90 o a 39,90 dependiendo del tipo de reclamación que queráis usar para hacer ese primer requerimiento de pago. Si decidís hacer el primer requerimiento de pago por carta certificada, ascenderá a 29,90 y si decidís hacerlo por burofax, ascenderá a 39,90. No hay más comisiones, ni más cuotas, ni más suscripciones. Una reclamación que subimos, 29,90 si la hacemos por carta certificada y 39,90 si el requerimiento de pago lo hacemos vía burofax. Con motivo de esto os quiero explicar que muchas veces me preguntáis la duda, oye Reyes, ¿y si el deudor no coge las cartas? ¿Qué puede suceder si un deudor no coge la reclamación? Pues bien, si el deudor no coge la reclamación por causas que le sean imputables a él, nosotros no estamos obligados de la misma manera que lo hacemos cuando estamos en sede judicial. Estamos acostumbrados a los procedimientos judiciales en los que a veces si no conseguimos comunicarle al deudor algo no puede continuar el procedimiento. No es este el caso. A nosotros, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como la jurisprudencia nos vienen diciendo que a pesar de ser actos recepticios, es decir, que van encaminados a que el deudor lo reciba, si no se recogen por causas que no sean imputables al emisor, podremos continuar con la reclamación, que bastará con que el emisor haya puesto toda la diligencia debida en el envío de la notificación, pero no en la recepción. Con lo cual, no nos encontramos ese grave problema que nos encontramos en sede judicial. Y bueno, la mejor manera de contaros que esto funciona, pues es con un caso de éxito, con nuestro primer caso de éxito. Se trata de Vicente Olmo, un compañero de Cantabria, que recuperó 153.000 y pico euros en menos de 70 días, con una reclamación que estaba ya en ejecución, estaba ya enquistada. Y bueno, a partir de ese momento, él empezó a utilizar de forma asidua el RIG, le ha funcionado muy bien, sigue siendo la persona que más recobra en toda España, porque como le ha ido también lo sigue usando de forma recurrente. Y bueno, pues quería que vierais este caso que le tenemos especial cariño porque fue el primero que recobramos en el registro y os invito a que lo utilicéis porque de verdad que es muy beneficioso. Os pido disculpas por lo complejo que ha sido el inicio y quedo a vuestra disposición para aclararos cualquier duda una vez que mi compañero Eleazar os cuente cómo se sube la información a la plataforma. Gracias. Ahora, creo que estáis viendo mi pantalla para que os muestre cómo acceder al registro de impagados judiciales. Tenéis dos vías, en la página de la abogacía, que supongo que todos la conoceréis. En la página de la abogacía está incluido el servicio del registro de impagados judiciales dentro del apartado de servicios. Aquí os recomiendo, además para entrar al registro de impagados judiciales, que le echéis un vistacito porque tenéis muchas herramientas muy prácticas para vuestro día a día. Aquí tenéis el acceso también al acceso de informes especializados para abogados de Informa, que como bien comentaba Reyes, pues tenéis todo tipo de información empresarial que dispone Informa, que es la mayor proveedora de este tipo de datos. Si queréis, tenéis ahora mismo, como bien comentaba antes, 3 informes gratuitos para que podáis probarlos y hagáis uso de ellos. Un poquito más abajo tenéis el acceso al registro de impagados judiciales, que debería de hacerse con tarjeta ACA, puesto que es una herramienta, como hemos comentado, para abogados exclusivamente. Una vez que entramos en ese y nos hemos registrado con la tarjeta ACA, entramos en este panel principal. Esto sería nuestro menú principal. Aquí podríamos elegir la modalidad de reclamación que queremos realizar, postal certificada o burofax, la primera notificación, como comentaba Reyes.
las reclamaciones que hemos pues subido, y aquí tenemos un histórico. Aquí tendríamos, por ejemplo, información de en qué estado está esa tramitación. Luego tenemos la parte de consultar un impago, que para vosotros actualmente es gratuita, y las consultas, por si a posteriori queréis entrar a volver a visualizarlas. El proceso de inclusión de deuda son 6 cómodos pasos. El primer paso meteremos los datos propios, los datos de abogado o procurador. Si actúas en nombre propio o actúas en representante de un cliente o un acreedor, aquí tenéis para descargaros un modelo de autorización para poder luego también adjuntarlo dentro de toda la documentación en un paso más adelante. En el paso 2, bueno, en este paso, perdón, no os lo he dicho, este paso ya las sucesivas veces que os conectéis y que utilicéis la plataforma se autocompletará, lo cual este paso siempre se saltará rápidamente y tardaremos apenas 2 segundos. En el segundo paso rellenaremos los datos de la persona o entidad acreedora, que si es la misma para sucesivas reclamaciones también se autocompletará en siguientes reclamaciones que subamos, y aquí deberemos rellenar estos campos, pero tenemos un buscador predictivo que si buscamos la razón social o el NIF de esa persona o entidad acreedora, pues estos campos se van a autocompletar. Los chequeáis simplemente para saber y para cercioraros de que está correcto. Si queréis utilizarlos para futuro, como comentaba antes, clicaríamos esta pestaña y le daríamos a siguiente. En el tercer paso, deberíamos de rellenar los datos de la persona o entidad reclamada, exactamente lo mismo. Estos datos se autocompletan también si buscamos aquí, si tenemos la razón social o el NIF de la persona o entidad reclamada, y se autocompletan. Nos volvemos a chequear los datos para que todo esté correcto, lo cual estos 3 primeros pasos prácticamente los hemos realizado en apenas 15-20 segundos con las facilidades que disponemos del autocompletado. En este paso incluiremos los datos de la deuda. Aquí yo he añadido una deuda pues, de esta fecha, con esta cantidad. Si queremos añadir otra, simplemente es pues, introducir la fecha en la que se produjo, el importe de la deuda, le damos a aceptar y se añadiría. ¿Cómo se originó la deuda? Aquí tenéis todas las posibilidades para poder incluir el tipo, cómo se originó la deuda. Si existe una resolución judicial favorable firme, en este caso es obligatoria. Si pinchamos en no, no podríamos continuar. Siempre necesitaríamos que exista a día de hoy una resolución judicial favorable firme. ¿Qué tipo de resolución es el que tenemos? La provincia, el municipio. Bueno, estos datos son muy intuitivos y muy fáciles. La información del procedimiento, si es cambiario, concurso, demanda de procesos, etcétera, etcétera. Y cuando clicamos, pues también nos da un subgrupo. En este paso adjuntaremos la documentación que tengamos para acreditar. Durante todo el proceso podéis disponer de un chat con una persona del departamento legal que coordina Reyes, que os podrá guiar en todo momento o resolverá dudas en tiempo real para que si os bloqueáis en cualquier paso podáis salir adelante con esa ayuda de esos tramitadores. También tenemos un teléfono disponible para vosotros si preferís que en lugar del chat sea a través de línea telefónica como una llamada local. Una vez que introduzcamos los datos del IBAN del acreedor y alguna observación para los tramitadores, pasaríamos a la siguiente fase, que es la previsualización de la carta que se le mandaría en este caso al deudor, y el siguiente paso sería simplemente ya el de pagar la cantidad que hemos comentado antes, que es de 29,90 o 39,90 masiva, dependiendo si es carta certificada o burofax. Para esta presentación, como bien habéis recibido por correo electrónico, os hemos preparado un cupón de subida de reclamación gratuita, la primera subida de reclamación gratuita. Dura 48 horas, es decir, si podéis entre hoy y mañana subir la deuda e introducir ese bono, el contador del dinero se pondrá en cero, es decir, será gratuito la gestión de esa reclamación. Lo vamos a poner por el chat, cuál es el código de descuento.
pero vamos, os lo adelanto que es ICA Córdoba Promo, que lo tenéis que poner dentro del apartado de código promocional. Ahora, de todas maneras, lo vamos a poner en el chat y vamos también a contestar las preguntas que tengáis si nos habéis ido poniendo preguntas en el chat. Voy a aprovechar y os voy a poner el código. Mientras, si tenéis alguna duda, nos vayáis comentando. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro porque no tenemos por ahora ninguna duda. Os recuerdo un par de cositas nada más. Los informes comerciales, que tenéis 3 informes comerciales gratuitos para que los podáis probar, y el código ICA Córdoba Promo, que lo introduciríais en el último paso, donde en lugar de poner los datos de la tarjeta, introducís en el apartado código promocional esas palabras y al aplicarlo directamente se realiza la consulta gratuita. Vale, creo que tenemos alguna pregunta. Vale, la pregunta que nos hacen por el chat ¿es compatible el RIG con procedimientos de ejecuciones de títulos judiciales, Reyes? Sí, por supuesto. El RIG no es incompatible con la ejecución. Como he dicho, es solamente un soporte, una ayuda, pero es compatible con la ejecución. No la paraliza, no tiene nada que ver. El RIG no es un procedimiento judicial, no tiene nada que ver. Vale. Y otra pregunta que nos dicen, dice, buenas tardes, ¿qué relación hay con ASNEF y si los datos son los mismos? No, los datos no son los mismos. El fichero ASNEF es un fichero aparte dentro de los que hemos comentado que existe ahora mismo en el mercado. Acordaros de esa parte superior del iceberg, que son esos ficheros que actualmente tienen deuda pues, de suministradoras, entidades de crédito, si no pagas la lavadora a plazos, etcétera, etcétera. La relación es que es una deuda también que consultan los bancos y las entidades financieras, esos 25.000 bancos que hablaba Reyes, pero no tiene nada que ver porque lo nuestro son sentencias judiciales firmes, es información que tienen los abogados y únicamente los abogados. Nos han mandado otra pregunta y dice, ¿el número de cuenta bancaria cuál sería? No entiendo muy bien esta pregunta. El número de cuenta bancaria sería evidentemente del acreedor, para que en caso que el deudor, cuando reciba esas notificaciones, quiera hacer pues su pago en el momento, pueda tener el número de cuenta a mano. De hecho, os adelantamos que a futuro estamos desarrollando otra herramienta para el cual tendremos una pasarela de pago que se podrían hacer las transacciones instantáneas y que no sean por transferencia bancaria. Entonces, el deudor en este caso, si recoge ese número de cuenta bancaria y realiza esa deuda que tiene pendiente, pues con ese justificante podría ponerse en contacto con nosotros o con el abogado del acreedor para que sea eliminado de la herramienta o que no se continúe, dependiendo de la fase en la que esté, que no se continúe con el procedimiento. Tenemos otra pregunta, dice, en el tema de la reclamación en un procedimiento monitorio, ¿por qué no se cuenta el plazo de 5 años desde el auto de ejecución? Veréis, hemos dicho que el plazo de permanencia que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos es un plazo de caducidad, no es un plazo de prescripción, ¿vale? Y como he dicho, igual para todos los ficheros. Entonces, ese plazo es de 5 años desde el vencimiento de la obligación. El vencimiento de la obligación no tiene por qué coincidir con la resolución judicial. Habrá casos en los que sí, como he explicado antes, en una tasación de costas será desde la resolución judicial, que es el decreto que tasa esas costas, pero, por ejemplo, en un monitorio en el que tú estás reclamando cuotas de comunidad de propietarios, si no ha habido oposición, te tendrás que retrotraer a liquidar la deuda o a saber cuándo se liquidó la deuda para saber su vencimiento, que fue en la Junta General de Propietarios. En otros casos, por ejemplo, si hay imagínate que hay una oposición y que va a un verbal o va a un ordinario y que se está discutiendo la cuantía o la existencia misma de la deuda. En ese caso, la sentencia sí que determinará el momento en el que empieza el vencimiento de la obligación y desde ese momento se podrán contar los 5 años.
Como abogados tenéis que tener muy en cuenta cuándo es el vencimiento de la obligación que vosotros estáis publicando en la plataforma. Y desde ese momento tendremos 5 años máximos de permanencia en la misma. Muy bien. Tenemos alguna pregunta más. Dice, había entendido al inicio de que las consultas eran gratuitas. ¿No es así? Sin el código promocional, ¿cuál es el precio por la consulta? Vale, pues lo aclaramos. Las consultas son gratuitas. Es decir, hay que diferenciar 3 cosas. Los informes comerciales de Informa, es decir, esos informes empresariales que la Informa, que es actualmente la empresa que suministra los datos de empresas y es la que mayor información tiene de empresas, esos datos de empresas que facilita Informa, tenéis 3 gratuitos y esos son datos pues para, bueno, en un momento dado, si necesitáis información de la empresa, si está activa, si no está activa, cuáles son los socios, los accionistas, qué nivel de rating o scoring, qué riesgo tiene la empresa, valorado en información que tiene esta empresa que nos lo suministra. Por otro lado, tenemos la consulta al fichero del registro de impagados judiciales, es decir, consultar la información que otros compañeros abogados han subido a este fichero. Esa consulta es completamente gratuita. Y por otro lado, tenemos la reclamación de la deuda, que es reclamar esa deuda al deudor, para el cual os hemos dado ese código promocional y que tenéis durante 48 horas esa subida gratuita, ¿vale? Creo que ha quedado claro. Si no, nos lo ponéis en el chat de nuevo, por favor, que os lo volvemos a explicar cuantas veces sean necesarias. Exacto, son 2 servicios, uno es el de reclamación y otro es el de consulta. El de consulta es gratuito y el de reclamación es el que vale 29,90 o 39,90 dependiendo de si se hace carta certificada o burofax. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice... A ver, perdón. Si se producen pagos y se mantiene el procedimiento ejecutivo, ¿podrían duplicarse cobros? No. En el momento en que vosotros os den un pago, sea un pago parcial, tendréis que dar esa cantidad de baja en la plataforma. Es muy fácil, una vez que vosotros entréis, veréis que os permite que vayáis restando las cantidades que vais cobrando e incluso ya cuando lo cobréis del todo, dar de baja la deuda. Y no tiene nada que ver con el procedimiento judicial. Si en el procedimiento judicial la ejecución continúa y vosotros vais cobrando cada X tiempo, por ejemplo, por un embargo de una nómina, esas cantidades que recobréis son las que vosotros tenéis que ir dando de baja en el registro. Vale. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿los informes de consulta tienen todos un coste? Los informes de consulta, si te refieres a los informes de empresa o los informes de Informa, esos tienen un coste que es de 4,95 por informe, pero actualmente tenéis 3 gratuitos. Si te refieres a los informes de consulta de otro deudor que pudiera tener deuda subida a la plataforma del registro de impagados judiciales, no, es gratuito. Vale, otra pregunta dice, buenas tardes, ¿me podrían reiterar la eficacia de la notificación por correo certificado burofax ante el rechazo a recibirla por el deudor requerido por el RIG? Sí, os vuelvo a explicar. Veréis, nosotros estamos acostumbrados a que los actos judiciales, en casi todos los procedimientos judiciales, los actos son receptivos, de manera que cuando hacemos esa notificación, si el deudor no la recibe, nosotros no podemos continuar. Pero eso no tiene nada que ver con el registro de impagados judiciales. Tanto la jurisprudencia como la Agencia Española de Protección de Datos, a quien yo directamente he consultado, he hecho esta pregunta yo personalmente y me han informado por escrito, lo que nos exigen es que nosotros pongamos toda la diligencia en el envío de la notificación. Y si el deudor no la coge por causas que no nos son imputables a nosotros, sino que le son imputables a él, como son ausente en horas de reparto, se ausentó sin dejar señas, domicilio desconocido, todas esas notificaciones que no cogen algunos deudores porque son especialistas en escabullirse, nos van a hacer a nosotros que podamos continuar la reclamación. La Agencia Española de Protección de Datos y la jurisprudencia lo que nos vienen a decir es que si no fuera así, estaríamos dejando en manos del deudor la posibilidad de incluirlo o no en un fichero de morosos. Y eso no sería lógico ni sería justo.
Así que ya os digo, basta con que acreditemos la diligencia en el envío. Muy bien. Tenemos otra pregunta. La deuda según se va, que ya se ha contestado, creo. ¿La deuda según se vaya cobrando se aminora? Gracias. Sí, efectivamente, la deuda según se vaya aminorando, se vaya cobrando, perdón, se aminora y se resta de la cantidad. Es decir, tenéis que entrar en vuestro apartado del menú principal que hemos comentado, iros a mis reclamaciones y una vez que entres dentro de vuestras reclamaciones, seleccionar esa deuda que se haya cobrado y tenéis que restarlo de la cantidad. Si tenéis cualquier tipo de duda, os ponéis en contacto con nuestros tramitadores, que ellos también os podrán ayudar o incluso en un momento dado os pueden restar ellos esa reclamación. O sea, esa cantidad, perdón. Tenemos otra, estáis muy animados, tenemos muchas preguntas. Dice, buenas tardes, a la hora de hacer una consulta, ¿cómo hay que informar al deudor para consultar el RIF? Vamos a ver, hemos hablado de que para poder consultar el registro tenemos que tener dos cosas, una de las dos al menos, o bien tener autorización del afectado deudor, que no siempre la vamos a tener porque muchas veces le diremos a alguien, oye, ¿me permites que te consulte? Igual te dicen que no te permiten. Si esa persona te permite que le consulte, sería suficiente para que pudiera acceder a la plataforma. Ahora bien, si no tenemos esa autorización del afectado deudor, tenemos que entrar a la plataforma gozando de un interés legítimo. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que se presume que tenemos interés legítimo, que se considera que tenemos interés legítimo, o bien cuando vamos a consultar y mantenemos vigente un contrato con el deudor que implique el abono de una cuantía pecuniaria, o bien cuando ese contrato se va a celebrar en un futuro. Si el contrato se va a celebrar en un futuro, muchas veces me preguntáis, como ahora, ¿y qué pasa si yo todavía no he celebrado el contrato? No puedo acreditarlo, no puedo aportar nada a la plataforma. Entonces, en esos casos nos basta con que hayáis informado al deudor por email, por carta, por cualquier vía que quede acreditado que vosotros le habéis hecho la notificación de que vais a consultarlo en el fichero RIG. Es suficiente. Muy bien. Si la sentencia firme es de hace más de 5 años y la ejecución ha sido infructuosa, ¿se puede reclamar por este sistema? No. El plazo máximo de permanencia en el fichero es de 5 años desde el vencimiento de la obligación. Por tanto, si la sentencia es de hace más de 5 años, no vais a poderla reclamar. Tendréis que reclamar cantidades que todavía no estén vencidas. Obligaciones que no estén vencidas. Muy bien. Dice otra pregunta, ¿durante cuánto tiempo permanecerán los datos del...? Ahí se ha quedado corta la pregunta, no ha terminado de redactarla. Entendemos que es cuánto tiempo permanecerán los datos en el fichero y como comentaba Reyes, es un máximo de 5 años desde el vencimiento. Sí, quería deciros que pasados esos 5 años la deuda se da de baja automáticamente, no tenéis vosotros que darla de baja. Es decir, cuando pasan los 5 años desde el vencimiento de la obligación, la plataforma directamente, automáticamente los da de baja. Vale, tenemos aquí otra pregunta. Dice, no me ha quedado claro, voy a publicarla. Dice, no me ha quedado claro. ¿Somos nosotros como abogados los que procederemos a confeccionar y redactar el contenido de la carta o burofax que se notifica a posteriori al deudor? En ese caso, ¿hay algún límite de parámetros? Vamos a hacer una cosa, si os parece, voy a compartir de nuevo, os voy a poner la pantalla en la que estábamos anteriormente. Una vez que tenemos, y si queréis podemos avanzar y os lo enseño ya con todos estos campos rellenados, por ejemplo, poniendo así rápido para que veáis el siguiente paso. Vale. Una vez que tenemos todos estos datos incluidos y vamos al siguiente paso, aquí podéis ver ya cómo con todos los datos que hemos rellenado, con los apartados anteriores, es decir, los datos del acreedor, del deudor y de la deuda, automáticamente podéis previsualizar la carta ya redactada. Es decir, no tenéis que hacer nada, tenéis que simplemente rellenar los campos anteriores y a partir de ahí todos nos ocupamos nosotros. La carta se previsualiza para que veáis cuál es exactamente
la carta que se le va a enviar al deudor y os informaremos recurrentemente de en qué procedimiento está cada paso. Aprovechando ya que estamos en este paso, vamos a avanzar al siguiente, que es el de tramitar. Una vez que hemos leído la carta y estamos de acuerdo, aquí volveremos a seleccionar postal certificada o burofax postal y aquí, en este apartado, es donde tenéis que introducir el bono que os he comentado, que es para que podáis canjearlo, que es ICA Córdoba Promo, ¿vale? Aquí en este apartado es donde tenéis que introducirlo. Entonces, aquí este total de aquí, esta cantidad, se pondría 0, ¿vale? Espero que haya quedado así un poquito más claro. Si no, igual nos lo ponéis por el chat y os contestamos. Si el procedimiento judicial dura más de 5 años y la sentencia queda firme a los 5 años y un día, ¿no tendría nada que hacer con el RIG, la Ley de Protección de Datos, o lo impide, ¿no? Pues va a depender de lo que estéis reclamando en ese procedimiento judicial, ¿vale? Si imaginad que la sentencia es una sentencia de condena al pago de una indemnización. Hasta que no llega el momento de la sentencia no se fijará la cuantía de esa indemnización y, por tanto, empezarán a contar los 5 años en el momento de la sentencia. Pero si estamos hablando de una deuda reclamada en un procedimiento en el que hubo un allanamiento o no se ha discutido la existencia o la cuantía de la deuda, pues probablemente ya no vaya a poderla reclamar. Tendremos que ver cada caso concreto. Os invito a que si tenéis dudas, cuando vayáis, si tenéis alguna resolución que estáis pensando en subir a la plataforma, si tenéis alguna duda, no se os va a cobrar hasta el momento en el que se valide la operación. De esta forma os digo que si tenéis, pues eso, esas dudas, el tramitador os va a aconsejar, os va a decir, oye, esto no lo podemos subir a la plataforma y en caso de no subirlo a la plataforma no se os va a cobrar el dinero. Así que podéis ver cada caso concreto que tengáis y solucionarlo de esta forma. Muy bien. Nos comenta alguien en el chat que si no leemos sus preguntas. Es que tenemos ahora mismo 17 en lista de espera y vamos contestando por riguroso orden de aparición, ¿vale? Si tardamos un poquito es por eso. La siguiente pregunta dice, tengo un caso de varios pagarés que se han ido ejecutando a su vencimiento, son varios años y varios procedimientos cambiarios. Algunos son de hace más de 5 años y se han ido acumulando, siendo el último pagaré de vencimiento en 2018. Sin embargo, otros son de los años anteriores, 2013, 14, 15, 16 y 17. ¿Qué puedo reclamar? ¿Solo los vencidos a partir del 2015? Claro, solamente los 5 años desde el vencimiento de la obligación. No podemos reclamar más allá. Perfecto. Y dice, y en una jura de cuentas que se está ejecutando, ¿cuál sería el plazo de vencimiento? En la jura de cuentas es desde el decreto que aprueba la jura. Los 5 años los tienes que contar desde el momento del decreto, desde la firmeza del decreto que aprueba la jura. Perfecto. Dice, es decir, ¿sería la fecha del decreto que pone fin a esa jura de cuentas y que después se ejecuta? Exacto. Perfecto. La reclamación gratuita puede ser por burofax o solo por carta certificada. Gracias. En este caso, la promoción que os hemos preparado es de carta certificada. También entended también que tenemos ahí una serie de costes nosotros de la notificación, los burofax y las cartas certificadas. Y en este caso queremos que lo probéis, que veáis que es muy sencillito el utilizarlo y para ello, bueno, pues el de la carta certificada creo que es una buena prueba al inicio y en el caso de que queráis uno de burofax, pues bueno, a futuro podéis realizarlo sin ningún problema. Dice, la reclamación gratuita puede ser por burofax. No, esto ya os he contestado. Dice, no me ha quedado claro. ¿Somos nosotros como abogados los que procedemos a confeccionar y redactar el contenido de la carta? También está contestado. Si la sentencia firme es de hace más de 5 años y la ejecución ha sido infructuosa, ¿se puede reclamar por ese sistema? Le hemos contestado también. Ya hemos contestado. ¿Cómo notificas la no recepción del burofax o carta certificada? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo notificas la no recepción del burofax o carta certificada? ¿Cómo notificáis? No hay que notificarla una vez que nosotros hacemos la primera notificación. Si nos viene de vuelta,
nos ponemos en contacto con vosotros para confirmar que la dirección es correcta. Si la dirección que nos disteis, la que os consta a vosotros, es correcta y no ha sido recibida porque el deudor no la ha querido recibir o por alguna causa que no nos sea imputable a nosotros, podremos continuar la reclamación sin más. Muy bien. En las ejecuciones, ¿qué es posible actualizar la deuda ampliando esta? Mensualidades, alimentos, por ejemplo, intereses que se liquidan, etcétera. ¿Es posible que el plazo de 5 años empiece a contar con el nuevo auto judicial que se amplíe la ejecución? Sí. En las deudas de vencimiento periódico las tenemos que ir incluyendo a la plataforma conforme van teniendo sus vencimientos, nunca mejor dicho. Y los 5 años irán contando a partir de cada momento concreto. Muy bien. Perdonad si hay alguna pregunta repetida o que ya hemos contestado, pero voy leyéndolas. Dice, ¿qué documentación de autorización es necesaria para consultar la solvencia de un futuro demandado? Creo que también se ha contestado. Se puede consultar el fichero Experian. En este caso se puede consultar, sería a través de Informa, que es socio comercial nuestro, pero no, en nuestro fichero no tenemos la información de Experian. Experian, como ha comentado Reyes, nos da visibilidad a esa deuda de personas físicas y sí es posible consultar Experian en la propia página de Experian y en Informa, que también tiene adaptado. De hecho, si no recuerdo mal, dentro de esos informes que comentábamos, que hemos comentado durante toda la tarde, gratuitos que tenéis, hay una opción de poder ampliar ese informe consultado también con Experian. Dice, y en una jura de cuentas que se está ejecutando, ¿cuál sería el plazo de vencimiento? Yo creo que también lo hemos contestado. ¿Cuándo empieza a contar el plazo de las 48 horas del bono gratuito? Tenéis 48 horas desde que hemos terminado, desde que terminemos esta presentación. ¿Vale? De todas maneras, más o menos lo habremos alargado incluso hasta las 12 de la noche. Entonces, contar con 48 horas y vencimiento dentro de 2 días a las 12 de la noche, más o menos. ¿El coste de 29,90 o 39,90 es por cada reclamación que se realice o es una cuota periódica, por ejemplo, mensual o anual? No, el coste es por cada reclamación que se realice. Luego, este coste, nosotros hemos intentado en todo momento ajustar lo máximo posible este precio. Todo el mundo, creo que en este chat, en esta sala, sabe cuál es el coste de un burofax o de una carta certificada, por lo que hemos ajustado al máximo posible ese precio. Y luego, por otro lado, tener en cuenta también que no hay ningún coste de recobro como otras plataformas o como, no existe ninguna resolución judicial firme, evidentemente, pero en caso de ficheros de morosos, pues sí que tienen algunas comisiones. Este es un único precio, son 29,90 o 39,90 que se paga y luego ya es opción vuestra como abogado si repercutís al cliente esa cantidad o una cantidad mayor por las tramitaciones que hacéis. Dice, buenas tardes, si no he entendido mal, que la deuda se cobre depende, en definitiva, de la voluntad del deudor de atender el pago de la misma, ¿no? Porque el RIG no realiza ningún tipo de embargo ni ninguna otra medida ejecutiva, obviamente, ¿verdad? ¿Contestas tú o yo? Sí, bueno, la gran virtud que tiene esta herramienta es que merma su capacidad crediticia, es decir, puede, por la propia presión que se le manda de las notificaciones, ya puede ser, y nos ha pasado muchas veces, que ya es un mecanismo de presión para decir, oye, mira, yo no quiero estar en ningún fichero de morosos y pago, y luego otras que han sucedido a lo largo del tiempo cuando han ido a una entidad bancaria a pedir un crédito, a solicitar un crédito, una lavadora a plazos y han dicho, oye, mira, yo te tengo que consultar para darte esa lavadora a plazos, han consultado este tipo de ficheros y no se le han podido conceder o no le han concedido. Luego, ahí ya depende de cada uno. El que es moroso profesional y deudor profesional, evidentemente, pues está aquí con esto un poco más entre las cuerdas, pero bueno, sigue siendo igual de difícil de pillar. Y la última pregunta dice, ¿los 5 años también para las personas jurídicas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo cierto es que actualmente estamos poniendo las mismas trabas para personas jurídicas que para personas
físicas que jurídicas. Utilizamos las mismas garantías, pero en breve, en un brevísimo espacio de tiempo, vamos a ampliar este plazo para las personas jurídicas a 10 años. Para esto me imagino que haremos un lanzamiento de ese nuevo servicio y os informaremos. Pero lo cierto es que si subís la deuda en estas próximas 48 horas, ese servicio todavía no está habilitado y son solamente 5 años. En los futuros meses, yo creo que antes de Navidad, se habilitará para esos 10 años para personas jurídicas. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿desde hace cuánto tiempo viene funcionando el RIG? Bueno, el RIG nació aproximadamente en mayo-junio del año pasado, pero para nosotros este último acuerdo que hemos llegado a cabo con Experian, que se firmó, no sé si habéis visto, ha salido publicado en muchos medios nacionales, locales y por supuesto por la abogacía, en el cual pues esta visibilidad de los datos y a través de Experian pues era una pata importante para el proyecto y para nosotros casi es el pistoletazo de salida ya con esa, bueno, pues esa herramienta ya redonda, completando ese círculo de personas físicas, de personas jurídicas y realmente acabamos de empezar. Tenemos, es verdad, que muy buenos datos, tenemos muy buenas estadísticas. Queremos seguir trabajando en esa línea. Actualmente pues serán unos 4.000 abogados los que tenemos registrados, más de 500 deudas subidas a la plataforma, 34 millones de euros de deuda gestionada, es decir, son datos que abruman porque realmente es una revolución y que esperemos que se multipliquen exponencialmente con lo largo del tiempo. No tenemos ninguna más. Perdonad si alguna se nos ha quedado sin contestar o lo hemos pasado muy por encima. De todas maneras, insistimos que tenéis un chat en directo de la página, teléfono o incluso llamando a abogacía y preguntando por el Departamento del Registro de Impagados Judiciales. Podéis contactar con nosotros para cualquier duda. Hemos contestado 40, no sé si mucho más nos queda en el tintero. Daros a todos las gracias por asistir a esta presentación y agradeceros esa implicación que habéis tenido, esa interacción con nosotros, que nos gusta mucho contestar esas dudas porque eso significa que ha habido mucho interés. Y nada, sin más, desearos que paséis buena tarde y esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Gracias.